dos partes de hueso, es la unión de dos huesos a través de tejidos blandos, ¿sí? Fibrosos, como por ejemplo, aquí lo único que le hace falta a esta articulación son los ligamentos, que los ligamentos generalmente los puede llevar en medial o lateral, y hay algunos ligamentos que se encuentran en medio de las articulaciones, como por ejemplo en la articulación de la rodilla, donde tenemos del ligamento este, cruzado craneal y cruzado caudal, ¿no? Pero normalmente pueden llegar a tener ligamentos tanto craneales, caudales o laterales y mediales. Y bueno, los ligamentos son tejido fibroelástico, ¿sí? Que le permiten dar una estabilidad a la articulación. Tenemos las dos facetas articulares de los huesos, el hueso proximal y el hueso distal, con su faceta articular. Y algo que es importante conocer aquí en los huesos, la otra vez lo estaba comentando, que era su irrigación e inervación. La irrigación, generalmente la principal, está dada por el agujero nutricio en los huesos largos y se va hacia proximal y hacia distal. Entonces llega aproximadamente en la diáfisis de los huesos largos, en la parte media de la diáfisis, en el tercio medio, y se distribuye hacia proximal, por ejemplo. Entonces tendríamos que la irrigación de este hueso, del hueso que está distal en esta articulación, ¿sí? Llegaría del canal medular hacia proximal, ¿sí? Y en el hueso que está proximal del canal medular llegaría hacia distal, ¿sí? Y el hueso pues tiene varias partes, ¿no? La diáfisis, la metáfisis, que es donde empieza lo que es cambia el tipo de hueso, ya no es totalmente hueso compacto, sino que empieza a haber hueso esponjoso. Tenemos la fisis o disco de crecimiento y la epífisis. Y posteriormente a la epífisis tenemos algo que conocemos como cartílago articular, ¿sí? Esto que se ve en una coloración azul. Tenemos el cartílago articular, proximal como distal. Ese cartílago articular, ¿sí?, está protegiendo a lo que se conoce como el hueso subcondral. Profesor. ¿Sí? Dígame. ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien quería hablar? ¿Sí están viendo la articulación? Se está trabando un poco. A todos se está trabando. Sí, lo están diciendo allá en nuestro grupo que se está trabando y sí está medio así. A mí me sacó ahorita. Uh-huh. A mí, no, yo no estoy batallando. ¿Perdón? ¿Está bien? Sí, yo y otros compañeros en el chat pusieron que sí. Ajá. Cuando te llega a sacar. Bien. Sí, gracias. Cuando te llega a sacar a ti de la plática es porque tu internet es el que está mal. Y no tendría por qué sacarte. Si el mío estaría mal, ¿no?
Bueno, nada más estamos viendo lo de las partes de la articulación. Entonces, una parte importante aquí es el cartílago articular y después del cartílago articular tenemos el hueso subcondral, ¿sí? Que está íntimamente relacionado con el cartílago. Uno de los estructuras anatómicas que se llega a dañar irremediablemente con el paso del tiempo, ¿sí? Y es uno de los trastornos de la vejez muy común en todas las especies y no estamos exentos de esto nosotros los humanos. Es una enfermedad que se conoce como de enfermedad articular degenerativa. Y esto puede surgir antes, si hay alguna lesión en la articulación, o puede surgir conforme va uno envejeciendo. E irremediablemente hay articulaciones que se desgastan más que otras, ¿sí? Por ejemplo, ustedes yo creo que se han notado qué articulación se desgasta más en los humanos, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué articulación se puede desgastar más en los humanos? Las de las rodillas. Así es, una de las que sufre más en los humanos o el desgaste es más rápido es la rodilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una de las articulaciones que si nosotros la estudiamos bien y vemos su estructura, es una articulación que tiene una capacidad de movimiento muy diferente a las demás articulaciones. Y otra de las cosas es que es una articulación que no embona bien, que para tener ese tipo de movimientos que tiene y soportar el peso, ¿sí? Una de las cosas que tiene es que no está bien, ahora sí que eh, su estructura, ¿sí? No embona exactamente con el hueso que lo está sosteniendo, que es la tibia, ¿sí? Y para eso se necesitan otras estructuras. Por eso esta articulación tiene ligamentos en la parte media de la articulación y también tiene un hueso accesorio que es la rótula o patela, que le permite tener esa flexibilidad, esos movimientos, ¿sí? Pero es una articulación que carga la mayoría del cuerpo del ser humano. Entonces, por consiguiente, pues se va a empezar a desgastar. Y yo creo que todos han escuchado que, bueno, otra parte, se me estaba olvidando, otra parte importante de la articulación, pues es la cápsula articular, ¿sí? Y dentro de toda esa articulación tenemos al líquido sinovial. Entonces, una articulación, nosotros hemos escuchado mucho que se daña el cartílago articular. Y una vez que se daña el cartílago articular, ¿sí? Este cartílago que está aquí, pero ¿cómo es que duele una articulación si el cartílago articular o el cartílago en sí es aneural y avascular? Entonces, ¿por qué duele una articulación? Porque queda expuesto el hueso subcondral. Hace rato les comentaba que la irrigación llega hacia distal, en el caso de este hueso que estoy señalando, llega hacia distal, ¿sí? A través del canal medular, llega la irrigación y siempre la irrigación, ¿sí? Está íntimamente relacionada con la inervación. Entonces, de esta articulación, lo que tiene una gran irrigación e inervación
es el hueso subcondral. ¿Sí? Y otra parte que también tiene una alta irrigación y alta inervación es la cápsula articular. Es por eso que cuando se lesiona la cápsula articular, ¿sí?, se llega a romper, va a haber un gran dolor. Y cuando se llega a exponer el hueso subcondral, también va a haber mucho dolor por la cantidad de terminaciones nerviosas que tenemos en esas estructuras. Ahora, entonces, cuando se empieza a lesionar el cartílago, no hay dolor. Pero cuando ese cartílago se desprende del hueso subcondral y el hueso subcondral queda expuesto, es cuando de dolor que les provoca ese hueso subcondral expuesto. Ahora, ¿por qué se destruye el cartílago? Esa es una de las preguntas más, o una de las cosas que se ha estudiado mucho en las articulaciones. El cartílago, primero vamos a comprender cómo se nutre, ¿no? Ya vimos cómo se nutre. Llega la irrigación a través del hueso, pero esa irrigación entonces, como atraviesa el hueso, ¿sí?, es una irrigación muy pobre. Entonces, ¿cómo se llega a nutrir el cartílago? El cartílago se nutre a partir del líquido sinovial y de la presión que se ejerce sobre ese líquido sinovial hace que penetre por difusión a través del cartílago, que es un tejido que absorbe una gran cantidad de líquidos, ¿sí?, así como si fuera una esponja, y a través de esa presión que se ejerce en la articulación, nosotros vamos a poder nutrir el cartílago articular. Si ese cartílago articular no se nutre, van a empezar a morirse esos condrocitos, ¿no? Es de lo que está hecho ese cartílago. Condrocitos que empiezan a generar matriz extracelular para formar lo que es el cartílago. En este caso de las articulaciones, el cartílago hialino. Entonces, algo muy importante de una articulación es la nutrición, y se nutre a partir de presión sobre la propia articulación para que penetre al cartílago el líquido sinovial. Entonces, ¿cómo es que se destruye ese cartílago? Por la falta de nutrición. Una vez que tiene falta de nutrición ese cartílago, lo que va a pasar con él es que va a empezar a tener necrosis, esos condrocitos, ¿sí? Ahora, por ser avascular y aneural, ¿sí?, ¿quién nos va a indicar que ese cartílago se está destruyendo? ¿Sí? Entonces, esa primera parte donde la articulación está sufriendo y se está desgastando el cartílago articular porque no se está nutriendo o hay una incongruencia. Otra cosa que puede lastimar el cartílago articular es la incongruencia de las articulaciones. ¿Qué esté chocando ese cartílago articular sobre el otro cartílago articular adyacente, ¿sí?, del otro hueso? Y eso también va a empezar a lesionar a esos cartílagos. Eso es por la incongruencia en la articulación. Y una vez que se lesiona el cartílago, les digo, por ser avascular y aneural, generalmente no hay una señal para que se pueda llegar a reparar, ¿sí? Y la otra es que los condrocitos son células que muy difícilmente entran a la mitosis.
Ustedes se han escuchado, por ejemplo, de algunos medicamentos, bueno, son suplementos alimenticios que dan, que escuchamos en la tele, los cuales son para las articulaciones. ¿Alguien los ha oído? ¿Cuáles son? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuáles son los suplementos alimenticios que dan para las articulaciones? Ahí en la tele a veces pasan varios. Suplementos, no sé si cuente el X-Ray. Ajá, pero ¿qué contiene? Ah, no sé. ¿Lo saben? No. Bueno, la mayoría que nosotros tenemos, o que son suplementos, contienen glucosamina y condroitina, que son proteínas que encontramos en el cartílago, ¿no? Y que sí, efectivamente, pueden llegar a ayudar a que ese cartílago no se destruya. Pero ustedes imagínense cómo es el metabolismo de nosotros, ¿sí? De un individuo. O sea, si yo tomo un suplemento alimenticio que trae una proteína que me sirve para el cartílago, ¿qué le va a pasar a esa proteína cuando entre a la digestión? Se va a convertir en aminoácidos. Entonces, ¿realmente le llegará ese suplemento alimenticio a la articulación como tal, así como nos lo venden? ¿O llegará como un nutriente nada más de aminoácidos? ¿Cómo creen que llegue a la articulación? No se descompone en en la digestión. Sí, DVD. Pues se descompone en la digestión y generalmente nos llega como aminoácidos, ¿no? ¿Qué puede o no llegar a la articulación? ¿Sí? Para nutrir a la articulación. Entonces, muy difícilmente, ¿sí? Un elemento o una molécula que está constituida por una proteína va a llegar como tal a un lugar del cuerpo. Primero va a pasar por la digestión y la absorción y ahí se va a descomponer. Entonces, esos medicamentos pues realmente no es que no ayuden, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no ayuden, son un suplemento alimenticio que va a aumentar la cantidad de nutrientes, ¿sí? En el cuerpo. Que lleguen o no a la articulación, eso es otra cosa, eso ya depende de cada organismo, pero nada más van a llegar como nutrientes primarios, ¿sí? No van a llegar como proteínas. Entonces es mentira que al tomarlos, nos va a reparar la articulación. Una articulación, por ejemplo, entonces, si este cartílago no entra a la mitosis, y una vez que no se va a poder reparar. Entonces, ¿cómo le hace una articulación para que una vez que se daña ese cartílago, ¿sí? Se pueda llegar a proteger y no esté doliendo todo el tiempo con ese dolor agudo y que después se vuelve crónico? El crónico generalmente es más, se tolera mucho mejor. ¿Por qué deja de doler una articulación? ¿Sí? Tanto como cuando se despega. Si se despega este cartílago articular, el dolor es muy severo, ¿sí? Bueno, esos padecimientos de las articulaciones, pues lo conocemos nosotros como, si es una inflamación de la articulación, es una artritis, ¿sí? Y si es una degeneración de la articulación, es una artrosis.
Y si el cartílago se llega a desprender, se le conoce como una osteocondritis disecante, ¿sí? Cuando se desprende el cartílago. Cuando se inflama el cartílago es una osteocondritis nada más. Y bueno, ya tenemos el cartílago que se dañó. ¿Qué va a pasar con el hueso subcondral si está muy irrigado y está expuesto? Va a sangrar. Y si sangra, va a formar lo que es un hematoma, ¿sí? Y este hematoma nos evita el sangrado. Y entonces, en esta parte, ¿sí?, que tenemos de la lesión, vamos a tener un hematoma que posteriormente se va a convertir en una fibrosis, ¿sí? Y esa fibrosis nos va a llevar a ya cuando se haya instaurado bien la cicatriz, ¿qué va a pasar con el hueso subcondral? Ya no va a estar expuesto. Nada más que se puso una cicatriz y la cicatriz no va a tener la misma función que el cartílago, pero sí va a tener esa función de protección del hueso subcondral. Y entonces la articulación sí va a seguir doliendo, ¿sí?, pero va a ser un dolor mucho menor porque va a doler nada más cuando se exagere la presión, porque no va a disipar esa presión, esa cicatriz, como lo hace el cartílago, pero se protege el hueso subcondral y entonces deja de doler, ¿sí? Ya no duele tan mal, tan fuerte esa articulación. Así es como aquí hay una cosa interesante, que hay una reparación por fibrosis, ¿sí?, en el cual se protegen las terminaciones nerviosas del hueso subcondral para que no sea tan exagerado ese dolor, ¿sí?, a través de una fibrosis, que en este caso pues nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a que no esté expuesto ese hueso subcondral. Bueno, esa es una reparación muy interesante, la que ocurre en las articulaciones. Ahora, todo va a depender de la extensión del daño en la articulación. Si la extensión es pequeña, generalmente se suple por ese tejido fibroso en la articulación y no hay tanto problema. Si la extensión de la lesión es muy grande, pues ya vamos a entrar en una artritis permanente y posteriormente a esta una artrosis, en donde la articulación surge un círculo vicioso. Si una articulación duele, el individuo la deja de mover. Y si se deja de mover la articulación, acuérdense que una articulación se nutre por el movimiento, por la presión que se ejerce sobre esa articulación. ¿Qué le va a pasar al demás cartílago articular? Pues se sigue muriendo por falta de actividad, ¿sí? Y también se va a degenerar ese cartílago, se va a seguir degenerando porque le falta nutrición, porque esa articulación no se mueve. Eso es algo que se tienen tanto en los huesos como en las articulaciones, en donde las terminaciones nerviosas se estimulan, pero con el movimiento. Si yo tengo una rodilla lesionada, por ejemplo, me va a doler si la muevo, ¿sí? Si se mueve, duele. No es como otros órganos, por ejemplo, el músculo, ¿no? El músculo, aunque no, si tienes lesionado un músculo, un desgarre en un músculo, aunque no lo muevas, está doliendo, sientes esa sensación de dolor. O en una víscera, que aunque esa víscera ya es cuando esa víscera está lesionada, ¿sí?, todo el tiempo está doliendo.
En el caso de las articulaciones, solamente duelen cuando se mueven porque se estimulan las terminaciones nerviosas. Entonces, ¿qué hace un individuo? Y disminuye la nutrición de la propia articulación, ¿sí? Y se puede degenerar más rápido. Ahora, con todo esto, sabiendo todo esto, se han implementado algunas terapias, ¿sí? No nada más en las articulaciones, sino en muchos tejidos en donde han sufrido un daño y se crean terapias, ¿sí? Terapias alternativas eh, para estos tejidos que no se pueden llegar a reparar tan fácil. Y hay una, por ejemplo, que se basa, ¿se acuerdan qué célula? Habíamos visto que era una de las principalmente implicada en empezar el proceso inflamatorio. ¿Qué célula es la principalmente implicada para que se presente el proceso inflamatorio? La que puede iniciar ese proceso inflamatorio. ¿No? No saben qué célula puede iniciar. ¿Sí me están escuchando? A lo mejor estoy hablando a la computadora y no. ¿Son las células B? No. No, no son los linfocitos T. ¿Los qué? Linfocitos T. No. Acuérdense que esas células llegan porque son llamadas hacia el proceso inflamatorio. ¿Sí? Y son llamadas a través de la quimiotaxis. Entonces ya hay mediadores químicos que las están llamando. Pero ya se está dando la inflamación. ¿Y la célula T? No, tampoco. O sea, los linfocitos T y de hecho los primeros que llegan de las células blancas son los neutrófilos. ¿Se acuerdan que cuando yo les mencioné que había un daño en los tejidos irremediablemente los capilares, ¿no? Y si se dañan los capilares que encontramos ahí, pues se van a estimular las plaquetas. Y si se estimulan las plaquetas, es una de las células que produce mediadores químicos o fragmento celular que produce mediadores químicos para el llamado de las células blancas. Entonces es uno de los iniciadores del proceso inflamatorio, las plaquetas. Y entonces se han creado terapias, le estaba comentando de terapias alternativas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un hueso, por ejemplo, si tenemos el hueso, este hueso de aquí, por más que le hicieron, se fracturó y por más que le hicieron no se pudo, no quiere formar callo óseo? ¿Qué necesitamos hacer a ese hueso? ¿Sí? Que en vez de, ya le pusieron, no sé, clavos o algo y no se reparó, no se pudo reparar. ¿Sí? Y queda la fractura simplemente no crea hueso. ¿Qué tenemos que hacer para que ese hueso se repare? ¿Qué tienen que hacer?
Dejarlo reposando. No, si lo dejan reposar, ¿sí? Se va a seguir muriendo el hueso. Acuérdense que un órgano que no está ejerciendo una actividad en el cuerpo, ¿sí? Va a empezar a desaparecer. No es cuando los cortan y les ponen una, ¿cómo se llama? O sea, bueno, no es injerto, es algo que sustituye esa parte. No, bueno, sí se deshace, pero ¿qué tenemos que hacer para que ese hueso, ¿sí? Vuelva a repararse, o se pueda llegar a reparar. De acuerdo a lo que hemos visto, no le estoy pidiendo que me describan otra cosa. De acuerdo a lo que hemos visto, si ese hueso se fracturó, lo trataron de arreglar y sigue fracturado, ¿qué tenemos que hacer? No se reparó eficientemente. Mire, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Es estimular la inflamación. Si nosotros estimulamos el proceso inflamatorio, recuerden, son pasos a seguir. Daño a los tejidos, necrosis y posteriormente inflamación. Y de la inflamación, la reparación. Y son pasos que tenemos que seguir para que un tejido se repare. Entonces, ¿qué tenemos que estimular en un tejido que no se repara? La inflamación. ¿Sí? Y posterior a la... ¿Por qué es tan importante la inflamación en esos tejidos que no se reparan? Porque los tejidos que no se llegan a reparar o no se reparan eficientemente tienen diferentes tipos de fibrosis, ¿no? Y no se reparan por esta fibrosis. ¿Cómo removemos esa fibrosis? A partir del proceso inflamatorio. Recuerden, nosotros si tenemos un área que está muy fibrosada y nosotros removemos un poco esa fibrosis, se va a provocar inflamación, van a llegar células inflamatorias que nos van a ayudar a remover todo ese tejido, ¿sí? Y si removemos ese tejido que está dañado, puede haber una oportunidad para que después se lleve a cabo la reparación, ¿sí? Entonces, una terapia que se ocupa para poder hacer que un tejido se repare es la inflamación. Ahora, ¿cómo produzco inflamación en un hueso que pues, ya lo tengo cerrado, no quiero abrirlo otra vez, ya se reparó la lesión que tenía en la piel por la cirugía y todo? ¿Cómo le puedo hacer? Hay una terapia alternativa, les comentaba, que se llama plasma rico en plaquetas. Y lo que se hace es extraer plasma de ese individuo, sangre, se extrae sangre del propio individuo, se centrifuga y se va a dividir la sangre. Los componentes más pesados se van a ir hacia abajo, hacia el fondo, que son los eritrocitos. Posteriormente van a estar una capa de leucocitos y arriba de los leucocitos vamos a tener a las plaquetas. Y posteriormente el plasma. El plasma se extrae, ¿sí? Junto con las plaquetas y se va a inyectar en el sitio que queremos nosotros inflamar. Y entonces en ese sitio lesionado inyectan este plasma rico en plaquetas tratando de estimular la inflamación. Y si tenemos éxito, se va a inflamar y le va a empezar a doler al individuo, ¿sí? Pero es lo que nosotros queríamos, que empezara a haber inflamación para que posteriormente esta inflamación nos va a ayudar a remover ese tejido que está dañado. Y posteriormente viene la reparación.
¿sí? Y esperamos que con esa que eliminando ese tejido dañado y venga la reparación, podamos llegar a tener a ese tejido que se dañó ya bien. ¿Sí? Es como si lo estuviéramos estimulando nuevamente a través de la inflamación. Entonces, Oiga, profe. sí. Entonces, ¿por qué cuando nos quebramos un hueso o algo así nos hacen tener el hueso, o sea, el brazo, lo que te hayas quebrado, reposando? Que no lo puedes mover, pero tienen enyesado y todo eso. No, la fijación del hueso es para que no se muevan las dos partes que están fracturadas. Pero si se fijan últimamente, ¿sí? Lo que se trata de hacer es que la actividad física de esa extremidad sea lo más rápido posible. Para eso ponen ya las placas. ¿Sí? Si a ustedes les han puesto, les van a, o han sabido de que le ponen una placa a alguien, es para que camine rápido o mueva la extremidad rápido. ¿Sí? Y ya no esté 2 meses sin mover una extremidad, porque eso va a deteriorar tanto la formación del callo óseo como las articulaciones que se ven involucradas. Sí, ya no se utiliza, ¿eh? Eso ya no se llega a utilizar. Por ejemplo, ¿a cuántos, antes, por ejemplo, en mi época era muy común ver a niños con el yeso. Últimamente, ¿a cuántos niños ven así? O ahorita no se puede, ¿no? No se puede salir, pero ¿a cuántos ven con algún yeso? Ya no es común. Ya todo es por fijación de tornillos, ¿no? Así es, para que se restituya la actividad rápidamente. Ya no se ponen casi yesos. Ya quedó ya se vio que eso trae consecuencias graves a las articulaciones. Entonces, sí lo vamos a poder observar, ¿no? Porque todo, acuérdense que también todo depende de la economía, ¿no? Entonces, el poner un yeso a una placa, pues, es dentro de los costos, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, sí lo vamos a poder observar, pero ya no es una práctica que sea bien vista, ¿no? Ya no se permite eso. Ya se menciona que un individuo que tiene lesiones en el sistema óseo debe de tener una actividad inmediatamente después de que se reparó esa lesión. ¿Sí? Y más si es un individuo en etapa senil. ¿Sí? Todavía con los individuos jóvenes, pues todavía puedes llegar a inmovilizar un poco. Jóvenes, no cachorros, por ejemplo, un individuo adulto joven se puede inmovilizar porque ya terminó su crecimiento, pero en un cachorro, ¿sí? No lo puedes inmovilizar porque su crecimiento es muy rápido. Y si tú inmovilizas una articulación, vas a dañar la articulación y el daño se presenta generalmente en los perros, en donde más se llega a hacer este tipo de terapias. El daño se va a presentar aproximadamente entre las 2.5 semanas a 3. Y lo que se ocasiona en esa articulación va a ser una anquilosis. Y una anquilosis es la falta de movimiento permanente de esa articulación. ¿Sí? Y eso es por la falta de nutrición de esa articulación y se degenera totalmente. Entonces, cuando sí te dejaron inmóvil la articulación, el hueso, por eso termina doliendo incluso a futuro. Sí, porque hay un daño en las articulaciones. Se genera la enfermedad articular degenerativa, ¿sí?
una vez que empieza, va a seguir, ¿sí? Se va a empezar a degenerar esa articulación y puede tardar muchísimos años, ¿eh? Pero se va a degenerar antes que las otras articulaciones. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Uno dijo que era eso de la artritis, los 3 tipos que habían. No, la artritis es una inflamación de la articulación. ¿Sí? Se inflama toda la articulación, todos los componentes de la articulación. ¿Sí? La cápsula, el hueso subcondral, ¿sí? Hay una inflamación en la articulación, la artritis. Después tenemos a la artrosis. La artrosis es una degeneración articular. Y la degeneración articular la vamos a ver porque el cartílago articular ya se está desprendiendo, está muy desgastado, hay exposición del hueso subcondral, hay una disminución del líquido sinovial, hay hemorragias dentro de la articulación, puede haber lesiones en los ligamentos, ¿sí? Una fibrosis en los ligamentos, una inflamación de los ligamentos. Por ejemplo, un ligamento que se inflama tiende más a poderse lesionar, ¿sí? Si se hace un movimiento brusco. Tenemos inflamación de la cápsula articular, ¿qué es lo primero que se llega a observar? La inflamación de la cápsula articular y un incremento del líquido sinovial, pero con una diferencia que hay una mayor cantidad de agua en ese líquido sinovial y que se puede llegar a producir un exudado. ¿Sí? Entonces es una artrosis donde se está degenerando la articulación y una vez que se degenera totalmente se convierte en una anquilosis en donde ya no hay movimiento de esa articulación y ya no va a haber, o sea, una vez que se hay una articulación anquilosada que tiene anquilosis, ya no vamos a poder restituir nada de esa articulación, ya no se va a volver a mover, se va a formar tejido óseo dentro de esa articulación y las dos partes, las dos facetas articulares de los huesos, ¿sí? Se van a unir. Pues hay una anquilosis. Y cuando se daña el cartílago, solamente el cartílago, es una condritis, ¿no? Y cuando hay daño del hueso subcondral y el cartílago, es una osteocondritis, es una inflamación. Y cuando se desprende el cartílago del hueso subcondral, es una osteocondritis disecante. Bueno, ¿alguna duda que tengan? Me preguntan, profe, ¿puede repetir la de la diáfisis y las partes? Las partes de los huesos largos están compuestos por una diáfisis, ¿sí? Que se divide en 3, proximal, medial y distal. Está compuesta por una metáfisis, que es donde tenemos ya en su interior, en la diáfisis tenemos en el interior la médula ósea que está en el canal medular del hueso. Tenemos después la metáfisis, y ya tenemos esa metáfisis, está en su interior, tiene hueso esponjoso, ¿sí? Y externamente tiene hueso compacto. La diáfisis está constituida por hueso compacto. Y después de la metáfisis tenemos las líneas de crecimiento o fisis, ¿sí? O discos de crecimiento. Y posterior a tenemos lo que es la epífisis.
que es donde tenemos las facetas articulares. Y tenemos el hueso subcondral, y adherido a este hueso subcondral está el cartílago articular. Para las exposiciones podemos usar libros de consulta de medicina humana. Pueden usar los libros que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan? Todo bien, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Con permiso. Gracias, profe.